Hola amigos, bienvenidos a capítulo 2 en la universidad. Podemos estudiar muchas clases diferentes. Tenemos las lenguas, las ciencias, la historia, las matemáticas, la computación, el arte, la geografía, el periodismo. Estas clases son muy importantes cuando pensamos en los estudios, las lenguas, ciencias, historia, matemáticas, etc. A side note on spelling, the PH of English that can give us an F sound does not exist in Spanish, so it's always going to be an F, like in física or geografía. We will never see that. Also, a CH can never make a K sound in Spanish, so it's always just going to either be a C, or if it's followed by an I, it will be a QU. So chemistry and psychology, that both have a K sound with a CH, are going to have a variation in their spelling for Spanish. Química, psicología. Aquí en la foto tenemos la clase de biología, donde estudiamos las células de los animales y de las plantas, la biología. Podemos estudiar la historia moderna, la historia antigua del Egipto. Puede ser la historia moderna o antigua. La clase de español, donde estudiamos a hablar español y la cultura, como de España, México, Venezuela, Colombia, Cuba, etc. La clase de física. La clase de física necesitas tener matemáticas y ciencias. En la clase de inglés podemos hablar, escribir, hacer discursos, podemos leer literatura. Es una clase interesante. En la clase de matemáticas tenemos una profesora que enseña aquí en la pizarra. Ella dice 2 más 2 son 4. 4 más 4 son 8. Ella escribe con una tiza y tiene un borrador aquí en la pizarra. En la clase de psicología estudiamos el cerebro, estudiamos la cabeza. Y aquí en la foto hay una psicóloga que habla con una paciente. Ella estudia la psicología. En esta clase se llama la contabilidad. La contabilidad, accounting, es una clase importante para tener los números bien hechos en los negocios. Y en la foto hay una calculadora, aquí hay otra calculadora, hay dinero en monedas, tiene un bolígrafo o una pluma y también un cuaderno. En la clase de periodismo estudiamos a hacer las noticias, the news, journalism, el periodismo. También la clase de literatura, que es parte de la clase de inglés, donde, por ejemplo, estudiamos Shakespeare en las novelas. Podemos hacer la clase de geografía cuando estudiamos los países, la gente, etc. Y la clase de música. La clase de música es una clase muy interesante. Aquí tenemos la clase de computación, Computer Science, donde estudiamos las computadoras, o como dicen en España, ordenador. So you have a 2-word there, computadora, or as in Spain, ordenador. También tenemos una clase muy interesante que es el arte. La clase de arte estudia dibujar, pintar y también estudiamos los artistas importantes. Tenemos aquí 3 pinturas muy interesantes. Aquí tenemos una pintura de Diego Rivera, un mexicano. Tenemos aquí otra pintura de Salvador Dalí, un español. Y por fin tenemos aquí una pintura del artista Pablo Picasso. También es español. Pablo Picasso es lo que se llama el padre del cubismo. La pintura es el estilo cubista. Tenemos aquí lo que es el surrealista o surrealismo. Y Diego Rivera pintaba mucho a los indígenas, también a los obreros, the workers, y
era un muralista, a muralist, surrealist, cubist. En la clase de química estudiamos mucha ciencia que tiene que ver con los químicos diferentes y también la tabla de los elementos. Entonces, tenemos aquí varias fotos diferentes donde podemos hablar de las clases, y el horario. Por ejemplo, yo puedo hacer la pregunta, ¿cuándo es la clase de matemáticas? Y puedes hacer la respuesta con la clase de matemáticas es el lunes a las 10. ¿Cuándo es la clase de inglés? La clase de inglés es el jueves a las 11. ¿Cuándo es la clase de química? La clase de química es el jueves a las 10. ¿Cuándo es la clase de español? La clase de español es el lunes a las 12. ¿Cuándo es la clase de física? La clase de física es el viernes a las 10. ¿Y cuándo es la siesta? Oh, la siesta es el viernes a las 12. Let's do two more. ¿Cuándo es la clase de música? La clase de música es el miércoles a las 10. ¿Y cuándo es la clase de periodismo? La clase de periodismo es el miércoles a las 12. Ups. Entonces, tenemos aquí dos estudiantes que hablan y pueden tener una conversación muy fácil acerca de sus clases. Por ejemplo, estudiante 1 puede decir, tomo la clase de, I take this class. Por ejemplo, tomo la clase de matemáticas. Y estudiante 2 quiere saber, ¿cuándo es la clase de matemáticas? La clase de matemáticas es el miércoles a las 4. ¿Quién es el profesor de la clase de matemáticas? El profesor se llama Profesor Rodríguez. Let's do one more. Yo tomo la clase de español. ¿Cuándo es la clase de español? La clase de español es el martes y el jueves a las 4. ¿Quién es el profesor de la clase de español? El profesor se llama Mateo Borbina. Ok. Tengo aquí 5 preguntas. I have here 5 questions for you. I'm going to read you an excerpt about people's schedules. You need to answer the questions the best you can. See which ones are the best answers. A, B, C, all the way through 1 through 5. Okay? First question wants to know, ¿cuándo es la clase de matemáticas? When is math class? Number 2, ¿cuántos estudiantes hay en la clase de matemáticas? How many students are there? 3, ¿cómo se llama el profesor de química? What's the chemistry professor's name? 4, ¿cuándo es la clase de psicología? When is psychology class? And 5, ¿cuántos estudiantes hay en la clase de psicología? How many students are in psychology class? Here's the reading. Hola, me llamo David y yo soy de Madrid, España. Yo tomo muchas clases en la universidad. La clase de matemáticas es los lunes y los miércoles a las 10 de la mañana. El profesor se llama Profesor Rodríguez. Hay 25 estudiantes en la clase de matemáticas. Yo tomo la clase de química en la mañana, los martes y los jueves. La profesora se llama Profesora Luna. Hay 56 estudiantes en la clase de química. Yo tomo la clase de psicología con el profesor López. La clase es los jueves por la tarde. Hay 32 estudiantes en la clase de psicología. Entonces, si regresamos, if we go back, ¿cuándo es la clase de matemáticas? La clase de matemáticas es los lunes y los miércoles a las 10 de la mañana. A was your right answer. Número 2. ¿Cuántos estudiantes hay en la clase de matemáticas? Hay 25 estudiantes en la clase de matemáticas. Hay 25. 3. ¿Cómo se llama el profesor de química?
La profesora se llama profesora López. Profesora López. No, perdón, profesora Luna. Profesora Luna. ¿Cuándo es la clase de psicología? ¿Cuándo es la clase de psicología? La clase de psicología es los jueves por la tarde. Los jueves. ¿Cuántos estudiantes hay en la clase de psicología? Hay 32. Letter C. Hay 32 estudiantes. Bueno, amigos, muchas gracias y buena suerte. Adiós.